Hola amantes de la literatura, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Literatura y Punto. Hoy vamos a retomar la sección de mi experiencia, 3 en este caso. En el vídeo de mi experiencia, parte 2, hablábamos de, que empecé a escribir relatos y por qué no me atreví a adentrarme en el mundo de la novela, que lo veía muy complicado, una idea, tantas horas, que había estudiado la posición, había probado la posición y la verdad es que no me veía con fuerzas. La verdad que pasó el tiempo y yo ya me casé y tuve a mis hijos. Y os puedo asegurar que lo que menos te apetece cuando tienes 2 hijos seguidos es dedicarte a otra cosa que no sea criar a tus 2 hijos. Porque, a eso y los ratitos que tienes libres, dormir y trabajar. Y, en fin, esas cosas. Esa época yo la recuerdo como que estaba cansada. A descansar. Mis bebés eran una monada, buenísimos, estupendos, pero a mí me dejaron agotada porque vinieron uno detrás de otro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué pasó? Pues que el tiempo fue pasando, los niños crecieron un poquito y dije, vamos a ver, tengo que escribir una novela. ¿Y por qué me decidí yo a escribir la novela? Primero, ya había escrito varios relatos, había creado el blog Gato al revés Estoga, donde empecé a publicarlos y ya perdí un poquito el miedo a que me leyeran los demás, que es algo que todo escritor, y yo creo que casi todo el mundo respecto a sus cosas lo tiene, miedo a mostrarse a los demás. Pues con la escritura, como es un acto tan íntimo, pues más todavía. Entonces ya lo empecé a perder. A ver, no todas las críticas fueron buenas, pero es que eso va a pasar siempre. Entonces también hay que aprender a asumir críticas, que no se le puede gustar a todo el mundo y que muchas veces las propias obras de uno pues no son todo lo buenas que quizá deberían ser. Además, unos relatos publicados en un blog, pues tampoco tienen por qué ser perfectos. Yo me lo tomé un poquito más como un experimento. Entonces yo, es verdad que empecé a fraguar una idea que se me iba asomando ahí a mi cabeza de vez en cuando. Y la idea era de un personaje. Mis novelas siempre han partido de no una situación, no un lugar, no un personaje en concreto. En este caso, una mujer que se dedica a lo mismo que yo me dedico. Entonces, yo en mi trabajo veía muchas cosas, yo leía mucha novela negra. Yo decía, yo quiero escribir esto, yo quiero escribir algo de esto. Entonces empezó a fraguar ahí esa idea y empezó a madurar en mi cabeza. ¿Qué ocurrió? Pues que todo madurado en mi cabeza está muy bien, pero no había ni una sola línea puesta sobre una hoja, porque no sabía cómo ponerme, cómo empezar. Entonces me acuerdo un día que decidí, venga, voy a escribir el primer capítulo de mi novela, pero solamente teniendo la idea, el personaje y poco más. Entonces había una escenita que se me había dibujado en mi mente y esa escena es la que escribí. Estaba ambientada en Valencia, me acuerdo, y estaba la protagonista de la novela y un guardia civil. Y la escena tenía que ver con ETA, algo que había pasado. Y la escribí, la dejé escrita. La volví a leer y la borré. Ese fue, en ese momento, mi gran incursión en el mundo de mi primera novela. Entonces llegué a la conclusión de que así no iba a ningún sitio. Lo primero que tenía que hacer era estudiar, era formarme, era leer, era comprarme libros, esos que os enseñé el otro día sobre cómo se escribe, porque yo, ya os digo, que tenía esa escena en mi cabeza, estaba tan contenta, digo que es una escena bestial. Y luego la escribí y dije, ¿pero qué es esto? Entonces, empecé a formarme. Y es verdad que había en esa época, en esta también hay, todos esos blogs siguen ahí, pero en esa época que os hablo, como hace 5, 6 años, 7 años, por ahí, estaba en auge lo de los blogs literarios. Entonces había muchísima gente que escribía sobre técnicas narrativas, sobre la idea, la documentación, los personajes, la estructura, y yo me empapé de todo eso y me estudié muchísimo, además que soy un poco friki y me gusta estudiar. Me gusta estudiar no para las oposiciones, por ejemplo, pero estas cosas que son mis hobbies, pues me gusta estudiarlas, me gusta leer sobre ellas, me gusta saber, me gusta. Entonces me lo empecé a empollar, me empollé estos 12 libros que os enseñé sobre la escuela de Estados Unidos y sobre el Instituto Cervantes, pues empecé a estudiar. Y empecé a pensar y a decir, claro, es que las cosas no son así, las cosas hay que hacerlas de otra forma. Entonces, mientras me iba formando,
la idea iba tomando como más forma, tomando forma, todo iba cuadrando mejor. Aún así, todavía tuvo que pasar un poquito más de tiempo para el detonante que me hizo sentarme a escribir. ¿Cuándo fue? El detonante fue, aunque pueda parecer absurdo, el acceso a las redes sociales, sobre todo a Twitter. Yo empecé a conocer escritores, personas que están como yo empezando, que no habían empezado, que habían publicado su primer libro, que estaban buscando editorial, lo que estaban escribiendo, escritores de los que, por cierto, ya os adelanto que voy a hablar aquí en una sección nueva, que ya hablaremos de ella. Ahora no voy a decir nada más. Bueno, estos escritores, pues, quieras que no, estaban en una situación la misma que yo y ellos estaban escribiendo. Entonces yo pensé, bueno, pues si ellos escriben, ¿por qué no me lanzo yo? Y ese fue el momento en el que me lancé a escribir mi primera novela, que es la que por fin creo que voy a publicar en breve, y bueno, de eso ya os hablaré un poquito más adelante. Y ya en el momento de enfrentarme a la escritura, todo al principio salió mejor, que por lo menos mejor de lo que había salido antes, o por lo menos la cosa iba tomando forma de novela y yo veía que era posible que acabase escribiendo un libro, cosa que desde que era pequeña me había parecido. Y bueno, ya os contaré otro día cuáles fueron esas dificultades, porque me gustaría que vosotros, si no habéis empezado todavía a escribir, cuando os enfrentéis a la escritura de vuestra primera novela, sea con un poquito más de garantías con las que me enfrenté yo, porque me pasé unos cuantos años sudando tinta. No quiere decir que no te los vayas a pasar tú, que también, pero ir un poquito más preparado que yo, ¿vale? Bueno, el libro de hoy va a ser en esta maravilla que manejo también, que nos encanta a todos, el Kindle. ¡Ay, viva el Kindle! ¡Viva! El libro es... ¡Ay, qué bien! Full, de Rafa Melero. ¡Ay, qué bien me ha salido! Ya que el otro día, en el último vídeo, le mencioné al pobre diciendo que tenía unas erratas, pues ya por lo menos digo que el libro me ha gustado y así, en fin, la cosa se queda un poquito más en tablas. A ver, no os asustéis, el libro está perfecto, por lo demás está perfecto, es de la editorial Al Revés y no tiene ningún tipo de problema, más que 3 faltas de ortografía de una misma palabra, que grabar, que en vez de con B la pone con V, pero bueno, que ya hablando de la corrección de los libros y tal, pues puede colarse alguna errata, eso no tiene ningún tipo de problema, es asumible, sea independiente el autor, sea con editorial, etcétera. Lo que pasa es que yo comentaba el otro día, que no voy a volver a dar vueltas al libro de la nostalgia del limonero, que creo que era una buena historia y que fue una pena que por una corrección con prisas, porque yo creo que Espasa quería sacar el libro para la campaña navideña, creo eso, bueno, lo he pensado yo, pues que es una pena que un buen libro, una buena idea, se haya convertido en un libro con fallos y mal maquetado, etcétera, ¿no? Bueno, sigamos con Full. A ver, Rafa Melero es catalán, es mozo de escuadra. Y me llama mucho la atención esta gran ola que hay de policías escritores, porque me gusta mucho que los policías, creo que nos da a conocer un poquito su mundillo desde su pluma. Y eso está muy bien, por una cosa que se llama un libro muy bien documentado. Que bueno, que el autor, como siempre decimos, se puede tomar licencias, por supuesto, pero cuando los policías escriben me hace mucha gracia, bueno, no se toma ninguna licencia en cuanto a su trabajo, que lo podrían hacer, pues bueno, ellos son los que estén hablando del procedimiento judicial, o policial más bien, se podrían tomar alguna licencia. Es verdad que a veces cuando se meten en el ámbito judicial, sí que he visto alguna, o a lo mejor es simplemente desconocimiento, pero bueno. Aquí, esto es una novela negra. Aquí está Rafa. Esta novela tiene estas características de las novelas actuales, estas novelas negras muy cinematográficas, con frases cortas, muy pum, 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 pum. Además me hace gracia que el capítulo acaba con una frase y luego la última palabra la utiliza para titular el siguiente capítulo. Es una tontería, pero me hizo gracia, no sé. Me hizo gracia y me gustó. Y es una historia de losers, como dirían, de perdedores. Son una pobre banda de 5 amigos de toda la vida que, en fin, son narcotraficantillos que los pobrecillos intentan dar un golpe y bueno, la cosa, en fin, no os voy a contar mucho más, pero bueno, se ve esa forma que tienen ellos de intentar o salir de donde están y hacer las cosas bien o dar el golpe ya que les jubile y poder dejar atrás su vida delincuencial. Entonces se ve
pues eso, lo que es la vida delincuencial, desde el punto de vista siempre de los delincuentes, que bueno, que también está bien cambiar un poquito de vista, ¿no? siempre quizá las novelas negras de hoy en día se basan más en el policía que investiga y tal, que está muy bien, me gusta, está muy bien, pero desde el punto de vista del delincuente, desde que leí A Sangre Fría de Truman Capote dije, es un punto de vista muchísimo más interesante quizá. En fin, esto nos lo anotaremos para el futuro también, escribir yo más sobre el punto de vista del delincuente. Bueno, una novela muy te la lees en 2 días, fácil de leer, un precio asequible, habrá que agradecérselo a la editorial, en ebook, que yo, la verdad, os confieso que muchas veces no compro las novelas en el Kindle porque no me voy a gastar 9 o 10 euros en un libro en digital, para eso compro el libro en papel, entonces me lo pienso más, ¿vale? Porque tengo muchísimos libros ya comprados. Pero si veo una novela que está a 4 o 5 euros en el Kindle, pues la compro. Además había oído bastante hablar de Full, y por cierto, Full no es nada de póker, ¿eh? Full es Fulgencio, el protagonista. Bueno, pues nada más, aquí lo dejamos en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadme un like, suscribiros al canal y el próximo día hablaremos, no sabemos muy bien de qué, pero seguro que hablaremos. Gracias por estar ahí y adiós.